La cetoacidosis, a final de cuentas, ustedes lo saben mejor que yo, es una patología que se debe sobre todo a una ausencia o una mínima función de insulina circulando. Es mucho más frecuente o más bien casi en su totalidad se presenta en pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Pero el que tenga diabetes mellitus tipo 2 no exenta que no vayas a presentar un cuadro de cetoacidosis diabética, para tenerlo muy presente, ¿no? Entonces sí es mucho más frecuente o casi en su totalidad en la diabetes tipo 1, pero los pacientes con diabetes tipo 2 también la pueden llegar a presentar. Entonces, existen factores de riesgo para que puedas presentar tú esta cetoacidosis diabética. También es un cuadro en el cual muchas de las veces los pacientes debutan con en su diagnóstico de diabetes con la presentación de un estado grave de la cetoacidosis. Por eso, como su nombre lo indica y lo dice, la cetoacidosis diabética pues está conformada por 3 grupos principales para poder llegar a su diagnóstico, ¿no? ¿Cuáles son? Pues la formación de cuerpos cetónicos, la presencia de acidosis y pues niveles altos de glucosa. Y existen diferentes situaciones en las cuales te van a generar que tu paciente pueda ser propenso a presentar una cetoacidosis. Situaciones en las cuales te van a generar un aumento en el estrés, un aumento en la tasa metabólica, una situación que te va a generar un incremento en el metabolismo o una respuesta metabólica de tu lesión, de tu organismo hacia una lesión o a una injuria o a una situación específica, pues bueno, eso lo tengo yo que ver para determinar que mi paciente tiene un desencadenante para generar esto, ¿no? Generarte una cetoacidosis diabética. La obesidad, el mal control que pudiera llegar a tener de tu cuadro o de tu diabetes ya bien establecido, patologías cardíacas agudas como el infarto agudo miocardio, trauma en todas sus expresiones, procedimientos quirúrgicos, eso pues un mal apego a la dieta, pues entonces eso es lo que vamos a tener como situaciones o condiciones previas a esto. ¿Cómo está bien lenta mi computadora? Todavía no puedo ni siquiera abrir. Es una patología que sobre todo se presenta en jóvenes. El cuadro clínico característico que vayamos a tener, pues obviamente va a ser secundario a la manifestación que se pueda presentar, ¿no? Ya para que un paciente pueda tener un estado de cetoacidosis avanzada, pues vamos a tener que el cuadro clínico lo vamos a tener primero como cuadro de agitación o respiración rápida. Existe una respiración que se llama respiración acidótica de tipo Kussmaul, en la cual son respiraciones rápidas y respiraciones superficiales. El paciente va a estar, puede tener alteraciones del estado de alerta, puede llegar a tener dolor abdominal, puede llegar a tener signos y síntomas secundarios hacia las complicaciones que se puedan generar. Normalmente cuando clásicamente en la facultad nos enseñan cómo serían los datos clínicos de un paciente con un incremento en los niveles de glucosa, ¿cómo sería? ¿Cuál es lo que clásicamente nos dicen? Poliuria. Las polis, ¿no? Sí, poliuria, polidipsia, polifagia. Poliuria, polidipsia y polifagia, ¿verdad? Entonces es importante. Es un video. Y el anfitrión, ¿quién es el anfitrión? Don Quinto C. Me hace favor de... Ya lo acepté, doctor.
¿Dónde estarán? Ya, ¿verdad? Bueno, no, todavía no. Ya. Su computadora. Es que este es... Digan algo, cabrones. Así estaba mi laptop y explotó. ¿Mande? Así estaba mi laptop y explotó. De hecho, por eso no soy host ahora, doctor. ¿Ves el futuro, Karen? Ya sé. Che, Karen. Híjole. ¿Cómo están las cosas allá, Doc? Ahí está. Acá, pues fíjate que de COVID, pues como ya está lleno Torreón, pues ya nos lo tenemos que quedar acá. Ahorita fallecieron 2, en lo que salí. Bueno, Pero, estaban sacando las carrozas. están falleciendo de madre. Muy bien, parece que ya. ¿No, verdad? Se quedó ahí. ¿Alguien ya ve? Se Se ve el PDF, Doc, Se ve el pero PDF. Uno. no sé si cambió. ¿Y no tiene modo de que nos lo pase? ¿Y el PDF? Ahora ya no se ve nada. O no lo puede pasar para que alguien más lo... Ah, no, se cayó ese proyecto. Pero pues si alguien más lo puede proyectar. Ya se ve, doctor. Muy bien. Entonces ya vimos todo esto. Lo que genera el diagnóstico de cetoacidosis diabética. Y esta gráfica, por eso no podía avanzar porque quería que la vieran ustedes, porque esta gráfica está bien chingona. Bien, pero sí. Frida, ¿por qué crees que está bien chingona, Frida? Apenas estás viendo, pinche Frida. Mira nomás, mira. No, es que no, estaba terminando de comer, pero porque usted la hizo de seguro. Así ya no tiene chiste, pinche Frida, no manches. No, ¿Dónde está Martita? Esta Martita es la única que me hace caso. Aquí estoy. Tú sí eres la única que me hace caso, Martita. ¿Por qué crees que está bien chingona esta gráfica? Porque te resumí los tres factores de la Valiendo madre. cetoacidosis. ¿O por qué? porque usted la hizo. Porque la hizo usted, Doc. Así es, bueno, Martita. también. Así es. Chingona. Muy bien. Eso, Martita, muy bien. Jesús Hernández se aburrió y se salió el cabrón, pero bueno, está bien. Miren, vamos a seguir este gráfico. ¿Hay alguna situación que te va a desencadenar un proceso de estrés a nivel celular? Lo que ya mencionamos, cualquier cosa te va a generar una liberación de hormonas contrarreguladoras, lo que hemos mencionado siempre, ¿no? Si te agarran a patadas, a batazos, si el novio te agarra el celular, pues empiezas con una descarga de adrenalina importante, ¿sí? ¿Y qué es lo que sientes tú? Vas a sentir taquicardia, vas a sentir disnea, vas a sentirte roja, vas a sentirte que el corazón se te quiere salir, porque es una descarga de hormonas contrarreguladoras secundarias a un evento externo, a un evento de estrés, ¿sí? Y siempre vamos a tener esta liberación de hormonas contrarreguladoras. Las principales son cortisol, adrenalina, noradrenalina, glucagón, hormona de crecimiento, ¿sí? Entonces es importante
Por eso cuando te asustas o que te quieren robar o no sé qué onda, sientes que estás taquicárdico, sientes que estás diaforético, sientes que estás disneico porque tienes esta descarga de hormonas contrarreguladoras ante una situación de estrés. Y la situación es de que estas hormonas contrarreguladoras, primero, te van a generar normalmente, porque voy a tener una descarga de adrenalina, voy a tener una descarga de glucagón, voy a tener una destrucción del glucógeno que hay en nuestro cuerpo. Normalmente el glucógeno se encuentra almacenado directamente, primero, importantemente, en el músculo esquelético, ¿sí? Y segundo, va a estar depositado en el hígado. Entonces, ¿qué es lo que pasa si el glucagón te genera una destrucción del glucógeno? Voy a tener a nivel sérico un incremento de la glucosa sérica, ¿sí? Voy a tener mi hiperglicemia. ¿Qué otra cosa pasa? Va a generar esta liberación de hormonas contrarreguladoras que se obtenga glucosa a expensas de otras vías metabólicas que generalmente no se encuentran habilitadas. Pero el organismo, al tener liberado esto, piensa que hay un déficit de glucosa en el organismo y trata de echar mano de todas las respuestas metabólicas o de las diferentes vías para la obtención de glucosa como final de cuentas. A este proceso se llama gluconeogénesis. Yo sé que ya estos los han escuchado. Glucogenólisis, destrucción del glucógeno para obtener glucosa. Gluconeogénesis es formación de glucosa a partir de diferentes vías diferentes a los carbohidratos. En este caso, la gluconeogénesis sería en base a ¿qué? Sería, por ejemplo, en base a proteínas y en base a lípidos para obtener esta cantidad de glucosa sérica necesaria para el organismo. Pero aquí, ¿qué es lo que pasa? El organismo no tiene ninguna deficiencia en este estado, ¿no? El problema, ¿cuál es? El problema es que hubo un efecto desencadenante que te dispara las hormonas contrarreguladoras, que te activa estas vías metabólicas y que el resultado final va a ser una hiperglicemia. ¿Qué es lo que pasa con la glucosa sérica incrementada en tu organismo? Vamos a tener una tracción osmótica, porque la glucosa acuérdense que hablando de osmolaridad, la glucosa y el sodio son las dos partículas más osmóticamente fuertes. Entonces, si yo tengo un incremento en la glucosa intravascular, va a generar un arrastre de agua desde el espacio extravascular al intravascular, jalando agua, jalando agua, jalando agua. Y esto va a ocasionarme una diuresis osmótica. Yo creo que es lo que le pasa, por ejemplo, a los que comen, por ejemplo, muchos carbohidratos, mucha azúcar, o inclusive la cerveza te genera este mismo efecto osmótico, y vas a tener un incremento en la diuresis. Y muy bien, esta diuresis va a hacer que pierda agua, va a hacer que pierda sodio en mínimas cantidades, y va a hacer que pierda potasio en más cantidades. ¿Por qué? Porque voy a estar orine y orine, una diuresis incrementada, y pues obviamente voy a tener una pérdida electrolítica y me va a generar en primera instancia hipocalemia por una pérdida, una caliuresis, ¿sí? Pero, ¿qué pasa también con la pérdida del volumen si no se restablece? Entonces voy a tener también un estado de hipovolemia, ¿sí? Voy a tener una hipovolemia que me va a generar un estado de choque. El paciente va a estar sumamente deshidratado, el paciente va a estar, dependiendo de la pérdida, va a estar seco completamente y puede estar inestable hemodinámicamente porque voy a tener un espacio intravascular, a final de cuentas, depletado de volumen y no voy a poder mantener ese estado intravascular. Y voy a tener una pérdida hemodinámica importante y voy a tener un deterioro de este mismo aspecto, ¿no? Y eso, acuérdense que hablamos de que voy a tener una perfusión inadecuada y la perfusión inadecuada por falta de volumen me va a generar un estado de acidosis. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, ¿verdad? Está perfectamente bien entendido. Nos vamos, ¿sí? Nos vamos hacia la columna de la izquierda y en la columna de la izquierda tenemos ahí en amarillo, tenemos el punto importante acerca de la diabetes tipo 1 y por eso es muy frecuente en esto, de que el problema principal, ¿cuál es? La ausencia de insulina. Yo voy a
¿Me trabé o se trabó? ¿Se trabó el doctor? Pero bueno, entonces, sí. Ok. Oigan, me escuchó. Así es. Muy bien. Pepe. Fuerte y Sí, sí, claro. te oyes. Con los- No se escucha, Doc. porque No, me ya si va a no acabar. tendría una destrucción masiva de ácidos grasos. Normalmente Oiga, el Doc. mecanismo por el cual se previene esta destrucción continua de ácidos grasos, chingada. Te dejó de escuchar desde ausencia de insulina. ¿Ahí me escuchan? Sí, ya ahora sí lo escuchamos bien, pero yo creo que nos perdimos una buena parte de la explicación. ¿Ya me escuchan o no? Ya, Sí. Doc. Ya, ¿Y ya ¿Nos me escucha? escuchan? ¿Usted? Ya. Ah, no. No sé que no nos oye. No, sí los escuché cuando empezaron a chingar. Ah, Ok. bueno. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué es la lipólisis que normalmente... ¿Cómo? Pinches jotos, cabrón. ¿Sí me escuchan o no? Sí, ya se Sí, escucha. Doc. ok. Sí, pues olviden los Sí, pinches escucha. jotos. Simón. Bueno. Entonces, no, yo no dije eso. Entonces vamos a tener un proceso metabólico que es la lipólisis, que normalmente no debería de estar. Esa normalidad de que no esté ese proceso metabólico lo genera la insulina, pero al momento en que no hay insulina, ¿qué pasa con la lipólisis? Se presenta, ¿sí? Y al presentarse, ¿qué significa lipólisis? Es una destrucción, una degeneración o una degradación de los ácidos grasos comunes y se van a transformar o se van a liberar cuerpos cetónicos, ¿sí? Y esos cuerpos cetónicos, al ser ácidos e incrementarse en nuestro organismo, también me va a generar la acidosis metabólica que voy a estar presentando, ¿sí? Entonces, tengo dos vías principales por las cuales se genera acidosis. Uno, por la destrucción de ácidos grasos y liberación de cuerpos cetónicos, y la otra por la hipoperfusión secundaria del choque por la deshidratación. Tenemos esas dos vías que como resultado me van a generar la acidosis. Y si se fijan, ahorita que veamos más adelante, sobre qué voy a tratar, cuáles son las complicaciones por las cuales yo voy a generar. Primero, ¿qué creen que me mate de todo esto? La cetonemia. La hipovolemia. La hipovolemia, en primer lugar, perfecto, muy bien. Sí, entonces, ¿qué es lo que voy a tratar primero? Recuperar ¿Con qué? volumen. Con el volumen. Recuperar volumen con Reanimación. líquidos. ¿Sí? Recuperar volumen con líquidos. Yo sé que la acidosis es muy grave y ya recuperé con líquidos. ¿Qué seguiría para prevención de la acidosis? Bicarbonato. ¿Qué es lo Insulina. que está generando la acidosis? Insulina de La Insulina. Insulina. La El hiperglicemia. déficit de insulina. Entonces, Insulina. el segundo pilar de tratamiento, ¿cuál es? La insulina. Insulina. Ah, ok, ok. ¿Sí? Yo sé que la alteración, la alteración de potasio me va a generar mucho problema. Mucho problema. Entonces, tengo que reponer de potasio porque si no voy a tener una alteración a nivel de mi membrana miocárdica y pues obviamente se me va a generar la muerte, ¿no? Entonces ya tenemos líquidos, insulina, potasio y al último voy a tener el control con la acidosis en caso de que así se requiera. ¿Va? Esto ya lo checamos. Eso también. Y permítanme un ratito.
Ya. Eso no lo brincamos. Entonces, los criterios diagnósticos, lo que ya mencionamos, de que vamos a tener primero una hiperglicemia para poder considerarlo un criterio considerable para determinar si un paciente tiene riesgo de presentar una cetoacidosis. Obviamente me voy a ir con la clínica. ¿Cómo quedamos que iba a ser la clínica? Que voy a tener un paciente que tenga las polis, que tenga dolor abdominal, náusea, vómito, que esté seco, que esté polipneico, que tenga respiración de Kussmaul, ¿sí? Y le voy a checar unos niveles séricos de glucosa. Estos niveles séricos de glucosa tienen que estar por encima de 250, pero un 10% de los pacientes pueden cursar una cetoacidosis diabética y tener unas cifras de glicemia por debajo de 250. ¿Ok? El siguiente punto es la cetonemia. Para esto, yo sé que tengo 3 ácidos grasos importantes, o 3 cuerpos cetónicos, o 3 componentes cetónicos principales. ¿Cuáles son? ¿Se acuerda alguien cuáles son? Es el ácido acético, el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato. El beta-hidroxibutirato. A final de cuentas, por ejemplo, la acetona, ¿sí? Es una acetona, ácido acetoacetato y el beta-hidroxibutirato. El único que se puede demostrar en sangre es el beta-hidroxibutirato y es el que se incrementa de forma inicial, ¿sí? El ácido acetoacético, que es el que nosotros determinamos por tiras reactivas en la orina, ¿sí? Ese se presenta inclusive 12 a 24 horas después de iniciado el trastorno metabólico, ¿va? Y la acetona, esa no es demostrable, no es detectable, pero es la que nos da el aliento cetónico o a manzana, a manzanas podridonas, que te genera el aliento del paciente, ¿sí? Muy bien. Entonces, aquí vamos a tener que esos tres componentes de los cuerpos cetónicos, yo sé que a lo mejor un paciente que tenga 250, sabes que empecé hace 3 horas, tengo 250 de glucosa, estoy respirando rápido, me das una muestra de orina, me das un lácteos para dar una muestra de orina, ¿sí? Y no marcan cetonas en el dextrosa, en la lácteos, perdón. Eso no significa que tu paciente no tenga una cetoacidosis, porque yo sé que el cuerpo cetónico que se detecta en orina puede tardar hasta 12 o 24 horas en manifestarse. Me voy con la clínica. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, ¿verdad? Chingón. Entonces, recordad, tengo 3 cuerpos cetónicos. El cuerpo cetónico que se detecta en sangre, es el beta-hidroxibutirato, es el que se detecta mucho más pronto, es el que tiene más sensibilidad. El problema es de que no todos los hospitales tienen para medir beta-hidroxibutirato y nos vamos todos casi, creo, con la tira de lácteos para determinar en orina si hay presencia o no de cetonas. ¿Ok? A un paciente que empiece con sospecha de cetoacidosis, tengo que determinarle el anion gap. Ya en alguna vez platicamos acerca del anion gap, ¿sí? Y que es la suma tanto de aniones como cationes en el organismo. Debemos de tener un valor normalito entre 8 y 12. Más de 12 estamos hablando de que tenemos un anion gap incrementado. Y aquí nada más es la suma del sodio menos el cloro y el bicarbonato. Suma del sodio, que es el más, el catión más predominante en el organismo, más la suma, la suma de los aniones cloro y bicarbonato. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo, ahí lo hacen hay ejercicio ahí, si yo tengo un sodio de 130 y tengo un cloro de 100 y tengo un bicarbonato de 5, ¿cuánto me da mi anion gap? 12. 130. ¿Sí? 25, ¿no? 35. 25. 25. 25. Entonces, ¿cómo está ese anion gap? Está incrementado. ¿Sí? Todos los pacientes con cetoacidosis, todos tienen el anion gap incrementado. Inclusive
como criterio de resolución tendría que ver que mi anion gap, ya cuando lo esté controlando y esté en resolución, el anion gap debe estar normal. El anion gap es importantísimo para el abordaje inicial de tu paciente con cetoacidosis. Esto es tomado de la guía de la práctica clínica. La CAD la voy a dividir en 3, en leve, moderada y severa, dependiendo de los valores que tengamos. Aquí tenemos, por ejemplo, de acuerdo al pH, tengo que la leve es de 7.25 a 7.30, la moderada es de 7 a 7.24 y la grave es menos de 7. Y tengo por bicarbonato en la leve de 15 a 18, en la moderada de 10 a 15 y en la severa menos de 10. Aquí el problema es, por ejemplo, si yo tengo un pH de 7.28, pero tengo un bicarbonato de 11, como lo catalogo por 7.24, voy a tener que es leve, pero por bicarbonato es moderada. Entonces me voy a ir por el parámetro clínico más severo. En este caso lo voy a catalogar como una CAD moderada, ¿sí? Tomando en cuenta estos valores. Doctor, entonces basta un solo criterio que se salga del límite de los demás, o sea, que sea más grave para clasificar todo el cuadro como, sí, o sea, como grave. O sea, Sí. como el nivel. Ok, gracias. Las metas del tratamiento va a ser la recuperación del volumen intravascular. Vamos a tratar de restablecer la perfusión celular, resolver la cetoacidosis, la corrección del desequilibrio hidroelectrolítico y corregir la hiperglicemia. Esas son las herramientas que ya platicamos hace ratito, que son los líquidos, la insulina, el potasio y el bicarbonato. Voy a administrar soluciones cristaloides primero, intravenosas, me voy ya sea con Harman o ya sea con salina. ¿Sí? Esta gráfica también, sí, efectivamente, Mariana, aunque tengas esa cara, Mariana, efectivamente también está chingona porque yo la hice. ¿Sí? Voy a dar la administración de cristaloides, que es lo más complicado de forma inicial. Pinche Frida, tu cara de... Así es Frida, o sea, la neta, así es Frida, chavos. Así como. Así Nomás es, está ¿Cómo? cansada, nomás está cansada. así es de crecidita, Doc. Oye, sí, es lo que estaba... Ok. Sí. No te pases de nada. Pero pues bueno, en su salud la hallará la cabrona. Pero bueno, muy bien. Entonces los cristaloides es lo más importante que debemos saber manejar porque si no recuperamos a nuestro paciente la hipovolemia se va a morir. ¿Cómo lo vamos a realizar? Primero voy a utilizar cristaloides, ya sea salina al punto 9 o Harman, y durante la primera hora voy a hacer un cálculo de 15 a 20 mililitros por kilo. Probablemente, a lo mejor, si no sabes el peso adecuado, tu paciente, a lo mejor nos podemos ir con 1 litro durante la primera hora que está bien establecido, ¿no? Pero si, por ejemplo, Frida, no, ya fue mucho carro contigo. Vamos a ver quién tiene cuerpo como para poderlo utilizar. Puta madre, no, pues están bien cabrones. A ver, Mariana King. ¿Cuánto pesas, Mariana King? Porque ahí pones la pinche foto con el novio, quién sabe quién será. La última vez que me pesé pesaba 52. Va, vamos a ver. El novio está aquí, ese novio está aquí. ¿En el salón? Sí. Sí, lo veo. ¿Dónde está el cabrón? Pues ahí debe de andar. Neto. ¿Cómo se llama el cabrón? Ernesto. Pinche Ernesto. Muy bien. ¿Y qué le viste al pinche Ernesto, Mariana? Bueno, no te preocupes, al cabo ya más adelante. Está bien bonito. Sí, más adelante conoces a alguien. Eso es amor. Más adelante conoces a alguien. Ok. Fíjate bien, Ernesto, cuando llegue Mariana con cetoacidosis, ya sabes que pesa 52 kilos. ¿Va, cabrón? La tienes que salvar, güey. ¿Sí? Porque es la única forma en que la vas a poder mantener, güey. Entonces, 50 kilos, ¿cuánto le tocarías? Vamos a determinar. Haz de cuenta que está bien deshidratada. ¿Dónde estás, Ernesto? ¿No? A ver, háblame para poderte ubicar en la...
en la pantalla. ¿O no estás, pinche Ernesto? Creo que había dicho que le falló el Inter, algo así. Que su compu. Pues ya. Pues son señales, Mariana, ¿eh? Pero bueno, no, está bien. no la va a poder salvar cuando le dé Qué cetoacidosis. caray. Ya sé, ya valió madres. Ok, haz de cuenta que Mariana llegue, hagan de cuenta, chavos, que Mariana llega bien deshidratada, está hipotensa, está chocada y le tenemos que hacer el cálculo a sus 52 kilos. ¿Cuánto le tocará, chavos? Nos vamos de 15 a 20. 1140 mililitros. Multiplicamos 15 por 52. Pues yo lo multipliqué por 20 porque está muy deshidratada. Ok, perfecto, muy bien. ¿Cuánto te sale, campeón? 1040 mililitros. 1040. Entonces, porque está muy deshidratada, le tocan 1040. Son 1000 mililitros, ¿no? Durante la primera hora. ¿Sí? ¿Alguien tiene algún problema con su audio, se me hace? Pero, por ejemplo, el señor Armando Perales, que anda ahí bien relajado, el cabrón. ¿Cuánto pesas, Armando? Le vale madre, no trae libreta. Está tomando captura de pantalla de todas las diapositivas. No. ¿Cree que va a ser el examen de ahí? Armando está haciendo el remix de Daft Punk. ¿Cuánto pesas, cabrón? 80 kilos. 80 kilos. ¿Cuánto le toca de líquido si llegara bien deshidratado y bien jodido? 1600. Para que veamos la diferencia de que nos marca la guía de la práctica clínica. Vean esa recomendación de la guía de la práctica clínica que te dice, sabes que durante la primera hora administrale 1000 mililitros. Pero, por ejemplo, el señor Armando, pues no, o sea, de plano, esos 1000 mililitros no le van a servir absolutamente de nada. ¿Sí? No lo voy a poder restablecer. Entonces, primero, de 15 a 20 mililitros por kilo voy a administrarlo en la primera hora. Posteriormente, en las siguientes 6 horas, voy a estar administrando de 4 a 14, dependiendo del estado de hidratación de mi paciente, de 4 a 14 mililitros por kilo por hora. La guía de la práctica clínica nos recomienda que podemos estar administrando de 250 a 500 mililitros por hora. Pero, por ejemplo, señor Armando, señorita Mariana, King, ¿cuánto les tocaría a ustedes de esta situación? Tanto para bajo como para alto. Bajo en Mariana serían 208 mililitros por kilo por hora. Perdón, sí, por hora, 208. 728 si fueran 14. Sí, 728 con 14 mililitros. Ok, perfecto. Entonces, si se fijan ahí, entonces hay que tener mucho cuidado con la administración de líquidos. Y aquí en un recuadro, a la izquierda, a su izquierda en la pantalla, ¿qué tenemos? De que obviamente no tendría que estar checando, dependiendo de los niveles de sodio, qué es lo que voy a estarle administrando de soluciones. Si son soluciones, si empieza con salud, Mariana Martínez, si hay un sodio que empieza a incrementarse, ¿sí? Pues tendría que estar modificando mis soluciones. ¿Qué significa esto? Cuando veamos la clase de estado hiperosmolar, vamos a ver algunas fórmulas y recordando siempre que cuando se incrementa la glucosa, qué bárbaro, Richard, cuando se incrementa la glucosa, empieza a bajar el sodio, porque trata de redistribuirse porque no pueden estar los dos al mismo tiempo. ¿Por qué creen que no podrán estar los dos al mismo tiempo? Altos. Porque los dos son cationes. Pero aparte son las partículas que son mayormente osmóticas, ¿sí? ¿Se acuerdan que la fórmula de osmolaridad está dada por 2 sodio más glucosa entre 18? O sea, el sodio y la glucosa son las más con carga osmótica. Entonces, cuando aumenta uno y que genera una osmolaridad, el organismo trata de eliminar o de redistribuir el otro para que no se incremente. Por eso, cuando el sodio empieza a incrementarse, lo que tenemos que hacer es disminuir soluciones que tengan sodio
y podemos hacer una solución al punto 45%, o sea, la mitad de esto, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esa solución? Pues la vamos a hacer diluyendo 500 mililitros o en partes iguales en una solución salina al 0.9% con agua libre, agua bidestilada, agua inyectable, agua para que se diluya para poder hacer una solución al 0.45%. Ya entendemos por qué tenemos que cambiar soluciones, ¿verdad? Porque si no, me va a generar ahora no solamente una cetoacidosis, sino un estado hiperosmolar y el paciente va a tener mayor probabilidad de que se muera. Entonces, la restitución de líquidos tiene que ser de forma muy cuidadosa, no solamente en cuanto a cantidad, sino que también tendríamos que ver la calidad, no solamente pasar soluciones. Entonces, tendríamos que estar monitoreando los niveles de sodio para poder determinar qué tipo de solución voy a estar administrando, sabiendo que si el sodio está normal o alto, ya tengo que cambiarlo a una solución al 0.45%, ¿va? Si el sodio se encuentra todavía bajo, puedo seguir administrando o solución salina 0.9% o solución de Hartmann, que tiene una mayor concentración de sodio, ¿no? Ok. Si mi paciente ya con el transcurso de las horas ya empieza con dextrostix o con niveles de glicemia por debajo de 200, ahí ya tengo que empezar a utilizar soluciones mixtas, o sea, soluciones que tengan glucosa junto con cloruro de sodio, ¿sí? Hacer mitad y mitad de glucosa con cloruro de sodio. No me interesa que se controle la glucosa, ¿va? Muy bien. Este es el siguiente gráfico. El siguiente gráfico es para la prevención de la lipólisis y pues obviamente la generación tanto de la hiperglicemia como de la acidosis. Vamos a tener un control de la glucosa mediante la insulina. La insulina, a final de cuentas, es la que me va a prevenir la lipólisis y me va a empezar a disminuir los niveles de cetonemia. Tengo dos regímenes de tratamiento de insulina. La insulina, acuérdense que viene por unidades, ¿sí? Y el bolo inicial en el primer régimen es un bolo de 0.15 unidades por kilo, tomando en cuenta que Mariana pesa 50 kilos y Armando pesa 80 kilos. Entonces nos van 0.15 por 50. ¿Cuánto me da? 7.5. Entonces, a Mariana le voy a dar un bolo de 7.5 y a Armando, ¿cuánto le toca? 12. 12 unidades, un bolo de 12 unidades de acción rápida, esa es de acción rápida, ¿no? Y le voy a dejar una infusión. Es importante que le deje la infusión, o sea, la infusión nunca se le debe retirar hasta que tengamos criterios de resolución. Si tú piensas, haz de cuenta de que, sabes que ya tiene una glucosa sérica de 150 o de 100, ya hay que retirarle la solución. No. Ya hay que retirarle la insulina. No hay que retirarle la insulina, porque la insulina es la que te está generando que te prevenga la lipólisis. Si a final de cuentas te empieza a disminuir, ¿qué haríamos? Primero, disminuir a la mitad la infusión de insulina, ¿sí? Y posteriormente, si disminuyendo a mitad, o sea, por ejemplo, a Armando le tocaban, de infusión le tocaban 8, ¿verdad? 8 por kilo, 8 por hora, 8 unidades por hora, ¿va? Si a Armando empieza a disminuirse sus niveles por debajo de 200, ¿qué voy a hacer? Se la voy a bajar a 4. Armando sigue 150, bueno, se la va a bajar a 2. Armando con 2 subió a 220. Pues se la incremento otra vez a 4. Así me explico, tengo que estar monitoreando y estar jugando con la insulina para tenerlo en lo que lo quiero. ¿En qué rango lo quiero? Lo quiero siempre entre 150 y 200. Pero si con la insulina, a pesar de que le tenga a 1 mililitro por hora, ¿sí? A 1 mililitro por hora, ¿qué es lo que voy a hacer? Y con 1 mililitro o con 1 unidad por hora, tengo que empezar a utilizar soluciones glucosadas. El que se haya resuelto la hiperglicemia no significa que esté resuelta la cetoacidosis. Los niveles de glucosa a este nivel me valen madres, ¿sí? Nomás para qué voy a estar tomando en cuenta los niveles de glucosa. Uno, para ver si no necesita mayor cantidad de insulina, de acuerdo a las infusiones. Y otro, es determinar si ya voy disminuyendo mucho,
para poder disminuir a la mitad la infusión de insulina o bien agregar soluciones de glucosas. Pero de forma inicial, en el primer día o segundo día, el que haya corregido la glucosa no significa de que tenga éxito. ¿Sí? Sí queda claro eso, ¿verdad? Sí. ¿Va? Muy bien. El potasio también es muy importante porque acuérdense que se está perdiendo potasio por la orina. Están los pacientes con una diuresis osmótica y están orinando, perdiendo hasta 1000 mililitros por hora, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? También se pierde potasio mediante esta vía. Y aparte, ¿qué hacemos, chavo? Estamos administrando, ¿qué? Insulina. Insulina. ¿Qué hace la insulina? Mete el potasio a la Mete el célula. potasio. Mete el potasio a la célula. Entonces, debo de tener mucho cuidado porque estos pacientes pues, generan hipocalemia severa y pueden hacer paro cardíaco, porque lo vimos como HT, por hipocalemia, ¿va? Entonces, aquí tengo 3 parámetros para manejar. Un potasio menor a 3.3, un potasio entre 3.3 y 5 y un potasio por encima de 5. Y aquí tenemos las diferentes estrategias que voy a hacer dependiendo de los valores que esté teniendo. En primer lugar, voy a administrar 40 mil equivalentes en caso de que tengamos un potasio menor a 3.3. 40 mil equivalentes por hora hasta superar este valor de 3.3. ¿Cuántos mil equivalentes tiene una ámpula de potasio, de KCl, perdón? Va a tener 20 mil equivalentes. Entonces, ¿cuántas ámpulas voy a pasar por hora? 2, ¿sí? Hasta obtener un potasio por encima de 3.3. Van a encontrarse en la vida gente que le tiene miedo al potasio, pero tú sabiendo cómo funciona, cuánto viene y por qué lo estás administrando, no debe de haber mayor problema, ¿va? Entonces voy a tener que administrar esta cantidad hasta obtener 3.3. ¿Qué va a pasar? Pues entonces va a pasar que a la hora voy a requerir también un nuevo control de potasio sérico. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Yo tengo una duda. Sí. ¿Cada cuándo se debe de checar el potasio? Porque al momento en el que administras líquidos, se va a modificar tanto el pH como la osmolaridad. Cada hora tenemos que estar administrando, por lo menos. ¿Pero vas a estar sacando laboratorios cada hora? Sí. Ok. Sí. Sí, es el interés que te tienes que pegar allá al paciente, ¿no? ¿Va que va? Sí, doctor. Muy bien. Muy bien. Entonces, si yo tengo un potasio sérico entre 3.3 y 5, voy a administrar solamente 20 a 30 miliequivalentes entre las soluciones hasta mantener nada más un potasio entre 4 y 5. ¿Va? Yes. Potasio por encima de 5.0, ¿sí? No voy a administrar nada. ¿Ok? ¿Algo más de esto? Con la misma, doctor, con la misma insulina, ese potasio se puede bajar, ¿verdad? Sí, hay que tener mucho cuidado. El bicarbonato nada más lo vamos a utilizar en casos de que tengamos un bicarbonato por debajo de 7.0, ¿sí? Aquí viene 7.10. Pero en la última guía nos habla de que solamente por debajo de 7.0 para poder administrar bicarbonato. Un pH menor de 7.0, vamos a tomar en cuenta eso, 7.0. Voy a administrar empíricamente 1 a 2 milequivalentes por kilo para 2 horas, cuando tenga un pH por acá. Entonces, si por ejemplo la señorita Frida, ¿cuánto pesa, señorita Frida? 53. 53. Eso está madre. 53
kilos, ¿cuánto te tocará, Frida? De Pues si bicarbonato. usamos el de 1, 53. Ah, hasta 106. 106, ¿verdad? Y mira, aquí viene cuánto trae de bicarbonato cada ámpula. Viene que trae 8.9 mil equivalentes. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas te tocan? Si te tocara de a 2, ¿100 qué? 11. 111. Son 11, 11 ámpulas. 11. 11 ámpulas. Entonces ya sabes calcular bicarbonato de acuerdo a tu peso y cuánto le toca a un paciente. Si un paciente pesa 70 kilos, ¿cuánto le toca? Siempre nos vamos al máximo, ¿eh? 140. 140 mil equivalentes, ¿verdad? ¿Sí? 15 ámpulas. Le tocarían, ¿cuántas? 15 ámpulas. Serían 15 ámpulas. entre 8.9, 15 ámpulas. ¿Va? ¿Sí? Muy bien. Sí. Aquí muy importante. A ver, La primera vez que 15 ámpulas para buruque. Porque cada ámpula trae 8.9 mil equivalentes. Entonces sacas el total. Serían, ¿cuánto quedamos? 70 ¿140? kilos por los 70 2.000 kilos. equivalentes. 140 entre 8.9 para sacar el número de ámpulas. Ah, ok, ya. Gracias. Muy bien. Fíjense que la primera vez que puse esta presentación no le puse A, entonces, pero sí, afortunadamente ya la cambié, porque sí se putas a considerar, pero no, perdón. Muy bien, ¿nos ayudas? A ver, Martita, nomás me ha aprendido tu nombre, Martita. ¿Ahí estás, Martita? ¿Sí me escuchas? ¿Sí? Sí. ¿Me ayudas a leer a esas pautas a considerar? De la cetoacidosis diabética es el edema cerebral. Es importante del estado de alerta. Perfecto, muy bien. Entonces hay que estar checando continuamente a tu paciente, para que estés checando que no tengas alguna alteración neurológica. ¿Va? Andrea. Sí. Herrera. Sí, el potasio siempre va junto con magnesio y con fosfato. Siempre solicitar determinaciones séricas de electrolitos completos. En caso de hipocalemia, buscar corregir los otros 2 electrolitos si se amerita. Ajá, o sea, cuando tienes un paciente que tiene hipocalemia, seguramente va a tener hipomagnesemia e hipofosfatemia. Le pases los kilos de ámpulas de KCl porque trae el potasio bajo, ¿sí? Si no le repones siempre, y les van a preguntar en los pasos de visita del internado, si trae hipocalemia, ¿qué tienes que considerar? Ver cómo está el magnesio y el fosfato, doctor. ¿Sí? ¿Y por qué sabes eso? Porque a mí me dio clases el doctor Ledesma y soy bien chingón, ¿ok? Así van a contestar ustedes. Entonces, aquí es importante que determine que tienen niveles, quiten siempre fósforo y magnesio. ¿Va? Va. Sí. Fernando. ¿Se lo leo, Doc? No, parece güey, como un sí. ¿quieres cántala? Sí. Ah, cantada. Ahí le va. Siempre tomar un electrocardiograma. Los trastornos hidroelectrolíticos pueden ocasionar trastornos de conducción y del ritmo. Sí, o sea que a todo paciente su electro. ¿Por qué? ¿Cuál será el trastorno electrolítico más frecuente? Hipercalemia. No. ¿No es hipernatremia? Hipocalemia. ¿Sí? Hipocalemia, y acuérdense que es una causa de paro. Puedo tener bloqueos a causa de la hipocalemia o de fibrilación ventricular o así. ¿Ok? Muy bien. Paola. El control de líquidos estrictos, la cuantificación correcta de los líquidos tanto ingresos como egresos es indispensable en el tratamiento de sacar siempre
balance hídrico por turno. De balance hídrico por... Ay, pues. Perdón. ¿Eso qué significa? ¿Qué crees que signifique? Pues más o menos lo que estábamos comentando, ¿no? O sea, que había que estar revisando frecuentemente al paciente. O sea, bueno, la monitorización. Ok. Los niveles séricos de sodio, ¿no? Estarle checando y evitar no sobrehidratar a nuestro paciente. Hay que tratar de evitar pasar demasiada cantidad de líquidos. ¿Va? Andrea, ¿ya leíste? Ya, Doc. Oh, que la chingada. Antonio, ¿dónde es que los pelados no están? Antonio, a ver. En caso de que el paciente se encuentre en estado de choque, los líquidos serán encaminados a la corrección del mismo. En este caso, el cálculo de soluciones será mayor al de 15-20 miligramos por kilo durante su reanimación inicial. Ok, muy bien. Entonces, eso es la reanimación inicial, pero siempre estar evaluando. O sea, si a pesar de que mi paciente con los 1000 mililitros o los 1600 o los 1400 que le hayan tocado de acuerdo, veo que sigue en estado de choque, debo administrar mayor cantidad de líquidos, no quedarme corto en cuanto a eso. ¿Ok? Sí. Muy bien. Pepe Mesa. Sí, doctor. Échate este caso. Caso clínico. Paciente femenino de 18 años de edad, de 60 kilogramos, con diabetes mellitus tipo 1. Mal apego al tratamiento. Acude por dificultad respiratoria, respiración acidótica, dolor abdominal, estado nauseoso y vómito. Por la presentación de diabetes mellitus tipo 1, tensión arterial de 90-60, frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto, destroxis inicial de 350. ¿Sospecha de diabetes? Tiene diabetes mellitus tipo 1. Y pues por el mal apego, pues obviamente iba a tener elevado las cifras de glucosa arriba de 250, que es el 350 que está ahí. Y pues la clínica de dificultad respiratoria, respiración acidótica, ya sea esa de Kussmaul, el dolor abdominal, estado nauseoso y vómito, pues indica un estado acidótico, cetoacidótico. Pero es sospecha. Ok. Sospecha, ¿verdad? Muy bien. Ahí va la gasometría. Ok. Gasometría 7.20, que es obviamente ácido. Presión del CO2 de 24. PO2, o sea, de oxígeno 80 y bicarbonato de 10. Bajo del carbonato y bajo de presión de dióxido de carbono. Ok. Sí. Perfecto. Entonces, ¿qué ves ahí? ¿Está el pH cómo está? ¿Normal o bajo? Está acidótico, bajo. Sí. Está bajo, está acidótico. ¿No? Y es metabólico porque el bicarbonato también está. Ok, sí. Apunten esos 720 y bicarbonato de 10, ¿va? ¿Qué clasificación de severidad tiene el paciente de acuerdo a eso? 20 y el carbonato. Pues yo me iría bicarbonato era de 10, entonces es moderado. Intermedio. Ajá. Porque era de 15 a 10. ¿De 15 a 10? Y pues ese era lo más bajo. Ajá, es el más severo. Sí. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Sí, es moderado. Sí, pero está a punto de pasar a severo, ¿no? A punto, pues el bicarbonato está en el límite. Ok. ¿Cuáles serían las indicaciones iniciales? Pesaba 60 kilos, ¿verdad?
primero le metemos, es primero el control hídrico. Ajá. El control hídrico dijimos que es por el peso, que era... aquí está anotado. 15 a 20, ¿no? Sí, espérame, sí, es 15 a 20, que es 60 por 20, que son 1200. ¿Qué? Ajá. Ajá. Ok. Eso en las primeras, La ¿qué primera. dijimos? 6 horas. No, esa ¿Una es la 6? primera hora. En la primera. Esa es la primera hora. A la La de primera las hora, 6 ¿verdad? horas es de 4 a 14. Ajá, sí. Ok. Ok. ¿Qué más? Se le pide lo que son los iones, ya sea potasio, fosfato y magnesio. Ajá. Sí, y pues ¿Qué más? ya con eso podremos saber si también Insulina pues, también, Chema. la insulina, sí, Insulina. Ujú. A la insulina se le va a ubicar. Ajá. Perdón. La insulina se le pone. Ay, aquí lo tengo. Ay, no me diga, por favor. ¿Ahí qué bolo era, doctor? Bueno, ¿qué régimen era? ¿El 1 o el 2? 15. El 1. Punto 15. Sí, punto 15 unidades sobre kilo. Y luego infusión de punto 1. Ok, el punto 15. El 1, por kilo. por el 1. Ok. Sí. Punto 15 son 60, punto 9 de insulina, unidades de insulina. 9 unidades, sí. 9 unidades. 9, no. Sí. Porque es punto 15 por 60, son 9 unidades. Sí, me faltó el 16. Ok. ¿Qué más se le pide? El potasio. También la pues, infusión, ¿no? Si es régimen o no. Sí, ese es los 9 son al principio. Y luego de bolo. Sí. Y luego ya por infusión. Sería 0.1 por 60. Sí, la Serían 6 unidades en infusión. Infusión. Y ya después sigue el potasio y luego el bicarbonato. No, pero bicarbonato no es necesario darle. También se le puede pedir el sodio, doctor, para buscar si hay una brecha aumentada, una gap aumentado. Ajá, exactamente. Ok. Ahí están los electrolitos. A ver, ¿qué le hacemos? Ok. Pues los sodio menos la suma de potasio más bicarbonato, que el bicarbonato era 27. Da 27. Sí. De 27, ¿verdad? 10 del bicarbonato, Sí. 105 del cloro y luego ya menos el sodio. Sí.